¿Sabías que cada año miles de familias enfrentan conflictos por herencias en las cuales no hay un testamento? Hoy te explicaré cómo proteger a tu patrimonio, cómo evitar problemas para tu familia y que tu voluntad se respete. Y así puedas darle seguridad a tus seres queridos. Un testamento es un documento legal por el cual una persona decide el destino de sus bienes y derechos para la posteridad, con el cual se evitan conflictos familiares y se asegura la correcta distribución de los bienes de acuerdo a la voluntad del testador, es decir, de la persona que dicta el testamento. ¿Cuáles son los beneficios de dejar un testamento? El primero y el más importante es que evitas conflictos para tu familia. No van a estar peleando para ver a quién le corresponde qué cosa de tus bienes. Se va a respetar lo que tú digas. Vas a tener el control sobre tu patrimonio. Eso que tanto esfuerzo te costó construir, vas a poder decidir exactamente quién quieres que lo tenga en su poder. Y así poder asegurar en beneficio de quien tú desees o de quien más lo merezca, que se quede con la propiedad de lo que tú decidas. Acceder a una herencia a partir de un testamento es mucho más rápido y más económico también, lo cual va a generar que tus seres queridos no tengan que erogar grandes cantidades de dinero para acceder a los bienes que tú les dejes. Y en términos generales, brinda tranquilidad para todos los involucrados, tanto al testador, que es el que dicta el testamento, porque va a saber que sus bienes quedarán en las manos correctas, como para los familiares de este, que van a tener un futuro seguro y certeza sobre lo que les va a corresponder. En México, el testamento más común es el público abierto, que se tramita ante un notario, y este resulta el más efectivo porque nos da la certeza de cumplir con todos los requerimientos de la ley y tenemos una asesoría especializada por una notaría que nos va a ayudar a que sea un documento válido y perfecto. Sin embargo, también existen otro tipo de testamentos que la ley contempla para casos específicos y que se pueden adaptar a las necesidades de cada persona. Sin embargo, lo ideal es que tu testamento siempre cumpla con los requisitos legales. Es importante contar con una asesoría adecuada al respecto. En un testamento intervienen tres figuras clave y que son fundamentales para ello: los herederos, los legatarios y albaceas. Cada uno de ellos tiene características específicas y funciones. Por cuanto al goce de derechos que se desprenden de la herencia, tenemos al heredero y al legatario. Los herederos son los que reciben el patrimonio en general. ¿Han escuchado esa frase de herederos universales? Esto quiere decir que todos aquellos bienes y derechos que forman parte del patrimonio del testador pasan a ser propiedad de heredero o herederos que éste designa. En conjunto, todo se va a designar a una o varias personas. Si es una, todo será para esta. Si son varias personas, la herencia completa se dividirá en partes iguales. O en su defecto, si hay especificación de porcentajes, de esa forma. Por cuanto al legatario, el legatario es una persona que recibe un bien específico a partir de un testamento. Si una persona va a hacer su testamento y tiene 3 casas y un carro y decide que sus hijos son herederos universales de las casas, pero ese vehículo se lo quiere dejar a un primo, a un amigo o a cualquier otra persona, ese va a ser un legado y el legatario va a ser la persona que reciba ese bien en particular. Entonces, en un testamento, cuando una persona dice que va a dejar un legado, es porque se está refiriendo a un bien en específico. Y si cada uno de sus bienes los repartiera en legados para personas específicas y deja algún bien que no esté designado, este se tomará como herencia, que se repartirá entre los herederos legítimos, que más adelantito les explicaré cómo funciona eso. Y el albacea, que es una figura fundamental en los testamentos, y sin la cual no se pueden ejecutar ciertas acciones. El albacea es una figura designada por el testador que se va a encargar de la administración de los bienes y de llevar a cabo todos los actos encaminados a que se cumpla la voluntad plasmada en el testamento. Puede ser familiar o no, la ley lo permite. ¿Cuáles son los bienes que se pueden heredar? En términos generales, todos aquellos bienes y derechos que formen parte del patrimonio de una persona son susceptibles de heredarse, salvo los casos en los que la ley se especifica y nos hable de derechos personalísimos. Lo más común que podemos encontrar en un testamento son bienes inmuebles como casas, terrenos, edificios, pero también tenemos los bienes muebles, como vehículos,
joyas, obras de arte. El dinero es algo que también se puede heredar, como pueden ser las cuentas bancarias, las cuentas en inversiones y derechos, que pueden ser, pongamos por ejemplo, los derechos de autor, también hay fideicomisos que se pueden heredar. Todo aquello que forme parte del patrimonio de una persona es susceptible de ser heredado. Es muy importante que tengamos claro que los bienes que se pueden heredar son aquellos que están dentro del comercio, que pueden ser transmitidos de una persona a otra. Y esto es muy importante, sobre todo en México, que tenemos en gran parte del país bienes que entran dentro de los núcleos ejidales o comunales. Estos bienes no pueden entrar dentro del testamento de la misma forma que los bienes que forman parte de la propiedad privada. Es muy importante que podamos distinguir que una persona solo va a poder heredar aquellos bienes que sean de su propiedad. Es decir, no vamos a poder heredar cosas que no nos pertenecen legalmente. Pero ¿qué pasa si no se hace un testamento? Cuando no existe testamento y hay una herencia o bienes de una persona que se deban de repartir a través de una sucesión, tendremos que tramitarlo a través de una sucesión legítima o intestamentaria. En esta, la ley determinará la manera en que se van a repartir los bienes. Y es un proceso que puede durar varios meses o años en caso de encontrarnos en conflicto o dependiendo de las situaciones particulares de cada persona. Y en esta sucesión legítima hay un tema que es fundamental y que resulta conflictivo para muchas personas. Es común escuchar en la práctica diaria que al encontrarnos en una sucesión legítima, hay familiares que discuten porque hay quien no vio por la persona que dejó la herencia, que no se llevaban bien, que no lo querían, y una serie de situaciones particulares de carácter emocional que no les permiten llegar a acuerdos efectivos. Y esto desgasta las relaciones familiares y genera mayores conflictos que beneficios. Pero es importante que sepamos que si no existe un testamento, la repartición de los bienes de la persona que falleció se va a llevar a cabo en términos legales, sin importar la voluntad de la persona o aquello que nos haya dicho. Porque a veces nos encontramos en la situación en la que nos dicen que la persona fallecida le había dicho a fulanito que le iba a dejar una casa y le había dicho a perenganito que le iba a dejar otra casa, a la mamá le iba a dejar una cosa, al hijo le iba a dejar otra, pero en la realidad no es así. Si no existe un testamento, la ley es muy clara de cómo va a ser la división de los bienes y el orden que esto va a seguir. Y tenemos dos figuras principales, los hijos y el cónyuge. Esas son las figuras principales que van a tener acceso en una sucesión legítima. De ahí tendremos que ir avanzando en un orden de prelación en el que tienen que ver los padres, los nietos, los hermanos, y así conforme se va expandiendo el círculo familiar, pues cada uno va teniendo diferentes derechos. Por cuanto a la duración de estos procesos, influyen muchísimas cosas. Desde saber quiénes son los que van a participar en el proceso y si a la hora de abrir un juicio se tendrán que llamar a diversas personas a comparecer, que nos puede generar un proceso más largo de localización, de llamamiento a juicio, cuando existen conflictos sobre la repartición de los bienes, sobre si se tiene derechos o no para acceder a la herencia y una serie de problemas que se pueden evitar si tenemos un testamento debidamente elaborado. Pero ojo aquí, aún con la existencia de un testamento, si hay un bien que no se estableció dentro del testamento, este bien se tramitará por medio de una sucesión legítima. El hecho de que exista un testamento no nos puede hacer presumir que la voluntad del testador era también contemplar el otro bien. Si existe un testamento en el cual el testador dice que tiene 2 casas y las 2 casas se las deja a Pedro, pero al momento de abrir la sucesión testamentaria nos damos cuenta de que existe una tercera casa que no se estableció en el testamento, esta tercera casa seguirá las reglas de una sucesión legítima. Se va a repartir o se va a dividir entre los herederos legítimos. Y ya tendremos que ver ahí si hay hijos, esposa o cualquier otro familiar que pueda tener derecho a la herencia. Entonces es muy importante que los testamentos se estén actualizando, porque si no, de todos modos tendremos una sucesión legítima que desahogar. Entonces, en términos generales, la sucesión legítima, aun cuando es un proceso viable para acceder a los bienes heredados, no es el mejor, porque nos va a generar en muchas ocasiones conflictos, más gasto de dinero
y más tiempo invertido también. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer cuando queremos redactar un testamento? Les voy a contar unos pasos muy sencillos para que lo puedan hacer de una manera muy efectiva y alcancemos los objetivos que se están planteando en este video, que es darle seguridad y certeza a su familia, tranquilidad, evitar conflictos y que ustedes tengan la posibilidad de decidir sobre su patrimonio. Lo primero que hay que hacer, y el testamento que yo más les recomiendo, es un testamento público abierto ante un notario. Esto va a garantizar que tenga todos los elementos de validez y no sea susceptible de una nulidad. Los montos son variados y tienen que ver con la notaría en la que se tramita. Hay algunos márgenes generales. En cada estado de la República se establecen los montos para la elaboración de un testamento, pero pongan mucha atención. Recuerden que en septiembre hay una campaña en la cual los testamentos tienen descuentos de hasta el 50%, por lo cual va a ser muy económico que puedan dictar su última voluntad. Hay que tener toda la información requerida para su testamento, que no es gran cosa, es información básica: identificación, testigos con identificación, una lista de bienes y la manera en que quieren repartirlos, cómo quieren destinarlos, quiénes van a ser sus herederos, quiénes van a ser sus legatarios y a quién van a designar como albacea. Esos elementos son fundamentales para que el notario pueda darle forma adecuada a su testamento. Son dos pasos simples: buscar una notaría, reunir la información adecuada y el notario se podrá encargar de darles todo el seguimiento para que puedan tener un testamento efectivo y seguro. Recuerda que un testamento no es un documento definitivo. Puedes modificarlo de acuerdo a las circunstancias y puedes actualizarlo las veces que sean necesarias. Por eso, el hecho de que hoy dictes un testamento no quiere decir que este va a ser definitivo y no lo vas a poder cambiar. Conforme cambien tus circunstancias de vida, adquieras bienes, pierdas bienes, haya nuevos elementos de tu familia o quieras hacer alguna modificación, lo podrás hacer siempre. Recuerda que es tu voluntad. Vamos con algunas de las preguntas más comunes a la hora que hablamos de testamentos. ¿Qué pasa si una persona no acepta la herencia que le dejaron? Bueno, pues esta parte de la herencia se va a dividir entre los herederos legítimos, lo cual quiere decir que si es un legado el que se le deja a una persona, este legado formará parte de una sucesión legítima. Si estamos hablando de una sucesión legítima y hay un heredero al que le toca un porcentaje de dicha herencia y la rechaza, esta parte de la herencia se dividirá entre los demás herederos. ¿Y qué pasa cuando no está el albacea? Bueno, en muchas ocasiones se dictan testamentos que por diversas circunstancias el albacea ya no puede ejercer este cargo. La ley prevé que entre los herederos se va a designar un albacea que tenga las funciones de administración que les platiqué hace unos momentos. Otra duda muy común es saber si solamente los familiares pueden estar en el testamento. Y no, el testamento, como yo les decía, habla de la voluntad de la persona para decidir sobre sus bienes. Y esto implica que se los puede transmitir a quien quiera. El hecho de no ser familiar de una persona que elabora un testamento no quiere decir que no puedas heredar por testamento. Por lo tanto, si quieres dejarle tus bienes a alguien que no es de tu familia, ten por seguro que puedes hacerlo sin ningún problema. Hay muchas situaciones que podemos considerar alrededor del testamento. Esto que les platiqué hoy es una forma sencilla de entender lo que podemos lograr y lo que podemos evitar a partir de uno. Proteger tu patrimonio es un acto de responsabilidad y de amor hacia tus seres queridos. Redacta tu testamento, evita conflictos y asegura que tus deseos se cumplan. Si necesitas que te expliquemos más a fondo algunos otros detalles sobre el testamento, búscanos y con gusto te vamos a ayudar. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que sigas viendo más contenido legal que te puede interesar y ayudar a evitar conflictos en materia familiar.